Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día, lunes 28 de junio. Obviamente hay una preocupación mayor ahora por los contagios por COVID porque han aumentado. Desde el día 6 de junio, según el gobierno, han ido aumentando los casos. Pasaron de una media de 125 a 170 diarios a 204, 209 diarios. Eso es lo que el gobierno puede, digamos, señalar, o sea, lo que está, digamos, se ha logrado determinar, pero no necesariamente son todos los casos. Hay un alza de contagios y eso es lo que trataremos de saber esta noche. Yo tengo dos invitados altamente especializados, son dos médicos epidemiólogos que los presento inmediatamente. Con nosotros está en el estudio el doctor Jorge Panameño. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Bienvenido. Qué gusto estar de nuevo aquí contigo y con tu audiencia, que es bien importante. Gracias. Para tratar de despejar algunos puntos que son objeto de mucha confusión. Vamos a tratar de entender y usted, amigo teniente, puede desde ya mandar sus preguntas. También está con nosotros vía Zoom el doctor Iván Solano Leiva. Buenas noches, doctor. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Jorge. Placer estar nuevamente en su programa. Y solo por aclaración, tanto Jorge como su servidor no somos epidemiólogos. Pero, infectólogos. Somos infectólogos. Disculpe, fue error mío. Infectólogos. Sí, Menos mal que no nos dijo correcto. Que somos insectólogos, como nos han dicho algunas veces. ¿Así? Ya, bueno. Pero bueno, gracias por la aclaración. Vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Bueno, quiero empezar a que me cuenten qué tan importante ven ustedes este aumento. Es un aumento que se puede decir, no sé si entre una media de 150 casos pasar a 200 es un número importante o incluso estas cifras oficiales pudieran no estar reflejando la realidad. Bueno, mira, hace 3 semanas la doctora Etienne, Clarice Etienne, directora general de la OPS, informó a través de una conferencia semanal que hacen, es que en varios países de Centroamérica, incluido El Salvador, el número de casos se había duplicado, fue lo que dijeron ellos. Y es lo que nosotros venimos viendo, pero no es del 6, más de un mes atrás. Desde antes. Desde antes comenzamos a notar que comenzaron a elevarse el número de consultas médicas y el número de pacientes por COVID o sospecha de COVID y el número de pacientes requiriendo hospitalización. Hay un hospital privado ahí donde nosotros trabajamos que ya por lo menos mes y medio de que nunca hay camas. El universo en el que nosotros nos movemos privado es bastante pequeño, vamos a decirlo, ¿verdad? Porque 2 hospitales a lo sumo que están trabajando en esto y que no se superan ni siquiera 25 camas disponibles para pacientes COVID, pero siempre hemos podido observar a lo largo del tiempo, desde que se estableció que se podía atender pacientes en lo privado, que fue por agosto del año pasado, que ha correspondido lo que nosotros vemos a las estadísticas reales. Entonces esto viene ya desde hace algún tiempo, más de un mes, y en mi opinión estamos en la fase de aceleración de la curva epidemiológica. La curva, si tú la ves en el centro, en el mismo página que informa el Estado, está aumentando. Veamos si pudiéramos ver la página en este momento para que nos puedan explicar mejor. Ya nos van a poner la página, ya. Entonces, es una curva. Es una curva, se dibuja una curva con tendencia ascendente y con una velocidad rápida, ¿verdad? Logarítmica, pero el problema es que como la información que proviene del Estado no es posible
analizarla ni observarla porque no hay manera de comprobarla, está reservada, como todo lo que tiene que ver con la pandemia. Pero nosotros vemos en el día a día. Y ¿Para usted que esté reservado es correcto? De ninguna manera. ¿Tiene explicación? No médica. No médica. La explicación que se nos ha dado es que se reserva bajo la premisa de que si conocemos esos datos, eso puede perjudicar la salud de los pacientes. ¿Por qué? Bueno, eso dice, Ya. ¿verdad? El conocimiento. Entonces, obvio, esta situación es compleja porque nos obliga a andar en tinieblas y a hablar desde bases observacionales. En términos médicos, en el caso de lo que estamos viviendo hoy día, una pandemia, ¿debe saberse? ¿Debe transparentarse? Sí, ¿O pueden haber algunos argumentos razonables que digan no es tan bueno porque puede provocar mucha alarma? No, precisamente, incluso ya desde hace varios años, en ocasión en 2005, cuando estábamos bajo una alarma de influenza aviar, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publicó un manual que se llama Buenas prácticas para la comunicación de situaciones de desastre. Tiene sus principios para saber comunicar estas cosas sin llegar a generar pánico, pero también hay que generar conciencia, preocupación, porque ahorita hay muchas personas, gran parte del problema en El Salvador es que hay muchas personas que creen que con una dosis e incluso con 2 dosis de la vacuna ya están inmunes y que no hay manera de que se infecten, y esto está generando conductas bien problemáticas. El dejar de usar la mascarilla en lugares sin el distanciamiento apropiado, como estamos tú y yo en este momento, estamos unos 3 metros. Claro. Entonces, y esto está provocando que jóvenes estén yendo a diferentes actividades de carácter social, como fiestas o a bares. Y no solo eso, sino también este tema de los partidos en el estadio con reuniones multitudinarias. Y entonces es porque lo que se percibe cuando nosotros escuchamos qué está pasando, está aumentando, ¿cuál es el riesgo? No, todo está bien, todo está bajo control, es estándar la situación que se está dando, y esto hace que haya combinado con otros factores, por ejemplo, lo que se llama el hartazgo pandémico. Todos estamos cansados realmente de la mascarilla, de no poder ir a ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, los jóvenes, niños y adolescentes, de no poder ver a sus amigos. Todos estamos cansados y en medio de esa situación, si se generan expectativas que no son ciertas, se comienzan a romper los protocolos de bioseguridad, y esto hace que el virus circule, se propague con mayor eficiencia, y estamos viendo lo que estamos viendo. Ahora habrá que discutir a lo largo del programa también qué está pasando con la vacunación. Ok. ¿Verdad? Y otras cosas que... Vamos a ver, sí, claro, por supuesto, hablar sobre eso. Doctor Solano, ¿cuál es su apreciación de lo que se está viendo en este momento o en los últimos días? Bueno, coincido completamente con lo que ha dicho Jorge. Hay un incremento sostenido de casos. El Hospital El Salvador, quiero decirles de que originalmente tenía una capacidad de 105 camas de unidades de cuidados intensivos, y debido al incremento de casos han transformado 70 camas de UCI, de cuidados intermedios que habían, de 145 que habían, 70 camas han tenido que convertirlas en cuidados intensivos. Entonces han incrementado la capacidad. Y uno de los indicadores de un control o descontrol de una pandemia es el porcentaje de camas UCI, ¿verdad? Y no tenemos los datos, como bien dice Jorge, ¿no? ¿Verdad? Pero nosotros recibimos ese tipo de información, ¿verdad? De parte de colegas u otro personal de salud que labora adentro, y definitivamente la situación es difícil, ¿verdad? Con nuevos casos, con también fallecidos
No son 4, Nacho, desafortunadamente, los que están falleciendo diariamente. Exacto, como reporta el Ministerio de Salud, son mucho más. Y con respecto a lo de la transparencia, bueno, y a todo esto, perdón, antes de continuar lo otro, es que no es el punto de alarmar, ya lo decía Jorge, la función de la comunicación, en este caso del Ministerio de Salud durante esta pandemia, debe ser de alertar, educar a la población, ¿no? Y es alertar para que mantengamos las medidas. Y bien lo dice Jorge, si yo estoy diciendo, no, miren, la situación está controlada, hemos vacunado, por decir un número ahorita, 2,5 millones de personas, y ahí ya estamos cerca de vencer la COVID, pues tú que no sabes, o la población en general que no sabe de medicina, pues es un mensaje le está diciendo, mira, podemos volver a la normalidad. Entonces yo creo que eso es un punto bien importante. Y lo otro, cuando los requerimientos, o los razonamientos que dice el Ministerio de Salud, el Ejecutivo, del por qué la información se ha declarado en reserva, hablan de violentar la dignidad la confidencialidad también de los pacientes. Pero nosotros en estos datos no se piden nombres, no se piden direcciones de personas afectadas, etc. Y pongamos 2 ejemplos en Latinoamérica. Por ejemplo, Chile. En Chile hay una información periódica de nuevos casos, de personas vacunadas, etcétera, etcétera, y que son públicos esos informes. Además, informes públicos de qué variantes están circulando en el país. Lo mismo, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Uruguay, recientemente, hace unos 10 días, si mal no recuerdo, publicó un estudio de la de la efectividad que estaba teniendo la vacuna Coronavac junto con la de Pfizer en personal de salud, alrededor de 96,000 y un poco más de trabajadores, y lo hicieron público. Entonces, ese argumento que nos dicen las autoridades en realidad no tiene una explicación médica. No se justifica. Vamos a ir al corte y vamos a ver también un poco interpretar los datos oficiales, ya los tengo en gráfico. Hay que decir que el ministro de Salud ha dicho que sí, efectivamente, hay un aumento de casos, hay un aumento que subió de 150 aproximadamente a 204 o a 210 casos diarios, que el aumento sea en todo el país, no es por zona, es un aumento en todo el país, y que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas de seguridad que ha disminuido. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, veamos las cifras oficiales. Me gustaría ver, Mao, 2 cifras. Una es quiénes son los que se están contagiando hoy día, en qué población etaria. ¿Cuál es? Las barras. Ya, ok. Doctor, ¿qué es lo que indica eso? Que son la jóvenes, mayor cantidad de personas infectadas, y esto que la manera de detectar infectados en este país no es lo adecuado con esas campañas extrañas que tienen, pero la mayor parte de los reportados como positivos, vea, de 20 a 39 años creo, ¿verdad? Sí. Es la mayoría, seguidos de 40 a 59 años, ¿verdad? Pero, y vemos también un importante aumento en los segmentos anteriores y una disminución en los menores de 80 años. A simple vista esto diría, mire, pues lo que pasa que los vacunados arriba de 80 años, que fueron los primeros, han tenido una disminución y se está reflejando en aquellos segmentos en donde no se ha vacunado todavía. Estos son los datos que se pueden... Ok, veamos ahora la vacuna, a ver si nos puede ayudar, Mao, con lo que cuántas vacunas se han puesto, porque la cifra que tengo yo, que hasta la hora hay 2.674.605 vacunados. Mucho ojo en esto, mucho ojo. Aquí no es el punto, sobre todo con la vacuna Sinovac, porque esta es una vacuna que no produce básicamente ninguna protección con la primera dosis. Hay vacunas que sí, y cada día hay más datos sobre otras plataformas que con una sola dosis, después de varias semanas, pueden alcanzar un nivel de
de protección bastante Usted dice interesante. que la Sinovac es más segura después de la segunda aplicación. Es decir, no más segura, sino que genera su protección después de hasta 2 semanas después de la segunda aplicación. A ver, pero lo que veamos de tiene nuevo la que ver cifra. ahí en el gráfico, Entonces tendríamos que ver la segunda dosis. Es que, mire, 1.089.000. sí, entonces que no sabemos, entendemos que el mayor porcentaje de estas dosis son de la plataforma Coronavac, que son vacunas producidas bajo una metodología clásica, mediante se utilizan virus muertos, vamos a decir ahí, porque son virus inactivados, pero el impacto se va a producir especialmente con esta vacuna a partir de la segunda semana de la segunda dosis. Ok, o sea que todavía nos falta mucha vacunación para que tengamos una población relativamente protegida. Cuando se estableció la población meta en El Salvador, se tomaron los criterios clásicos de que el objetivo era lograr una inmunidad de rebaño. Y para lograr eso de rebaño quiere decir una especie de muro, una muralla inmunológica que cuando llegamos a cierto porcentaje bloquea que siga diseminándose el virus. Entonces se calculó, lo que según se nos informó, un 70% de la población censada, que llega aproximadamente a 4.5 millones de habitantes. El problema es que con el aparecimiento de las cepas de variante genética, hay que subir ese porcentaje al 85 al 90%, en principio. Y en segundo lugar, en diversos estudios donde se han obtenido sobre todo un estudio en una localidad que se llama Serrana, cercana en el estado de San Paulo, a 300 kilómetros de la ciudad de San Paulo, tuvieron un municipio con 45,000 personas, hicieron un estudio bien interesante donde se vacunó a la enorme mayoría de la población, y cuando llegaron y establecieron la meta a vacunar, y cuando llegaron obtuvieron un excelente resultado, pero cuando tenían el porcentaje entre, 98 y el 100%. Y nosotros estamos en un 22, 23. Pero todavía lejos. Estamos lejos como para lograr un impacto masivo, pero ya es hora, ya deberían verse resultados, el impacto de la vacunación en los siguientes términos. Primero, incidencia, el número de casos que está sucediendo de cada día. Segundo, en la cantidad de personas que son hospitalizadas por necesidad, por la enfermedad. Y tercero, en la mortalidad asociada. Estas tres cosas ya deberían haber gráficas mostrando, porque en otros países a los 3 meses ya era obvio que estaba habiendo un impacto. Ahora, doctor Solano, algunos han entrado en duda con la vacuna hecha en China, con la Sinovac o la Coronavac, creo que también se llama, ¿no? Han entrado un poco en duda, por ejemplo, porque algunos países tienen una alta cantidad de vacunados y siguen teniendo un número alto de infecciones. Y estamos hablando básicamente de Chile. Y hay unas declaraciones del primer ministro de Italia y del presidente de Brasil que han dicho: Chile es un ejemplo que la vacuna china no está sirviendo. Nosotros, hago la pregunta no por Chile, sino que por aquí en El Salvador estamos siendo vacunados en un altísimo porcentaje con la vacuna china. Bien, antes de contestar esa parte de la pregunta, Nacho, sí, tal vez ampliar un poco lo que decía Jorge. Con lo que ha mencionado, pues estoy completamente de acuerdo. Otros datos que son importantes para medir el impacto de vacunación y que lo hacen otros países de manera periódica, ¿verdad?, como lo mencionaba Jorge, y que no lo estamos haciendo acá y que debería hacerse, es, por ejemplo, hablan de 1 millón y un poquito más de pacientes que han recibido 2 dosis de la vacuna, ¿verdad? Según los datos que nos acabas de presentar ahí. Pero sería bueno saber, recordemos que estas fases de vacunación han ido por edades, ¿no? Como comenzó El Salvador y todo el mundo. Por ejemplo, por decir números, así, pero que no son apegados a la realidad. Imagínate si fuéramos 70,000 trabajadores de la salud, que fuimos los primeros en ser vacunados.
Pero es importante saber del 100% de trabajadores de la salud que deberíamos de estar vacunados, ¿cuántos se han vacunado a la fecha? Lo mismo en los otros segmentos poblacionales, porque pudiera ser de que en este proceso de que se va aperturando o se va abriendo nuevos grupos etarios para recibir la vacuna, no el 100% hayan sido vacunados, ¿ya? Entonces, así vamos a poder medir también el impacto que pueda estar teniendo la vacunación, el impacto de aceptación que pueda tener la población acerca de las vacunas. Entonces, no solo son los números absolutos los que nos interesan conocer de cuántas primeras dosis se han puesto y segundas dosis, sino qué porcentajes de vacunación en cada segmento poblacional se ha logrado, ¿verdad? Y con respecto a lo que si la vacuna CoronaVac es la peorcita o la mejorcita o como ustedes quieran llamarle, pues algo que yo puedo decir que está sumamente demostrado. En primer lugar, que todas las vacunas, todas, incluyendo la CoronaVac, tienen un porcentaje de protección arriba del 80%, unas más, otras menos, pero arriba del 80%, de que nos protegen contra la enfermedad grave, que nos protegen contra hospitalización y que nos protegen de muerte. Las diferencias se ven en aquella protección a que, a pesar de yo haber recibido las 2 dosis de vacunas, yo me infecte de COVID, ¿verdad? En una variedad leve, por ejemplo. Ahí sí, CoronaVac es la que ha demostrado que nos da una menor protección. ¿Qué significa eso? De que si yo he recibido las 2 dosis de la vacuna CoronaVac, la probabilidad de que yo desarrolle un COVID leve es mucho mayor si lo comparo, si yo recibí la vacuna de AstraZeneca, si yo recibí la vacuna de Pfizer, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso es lo que debe entender la población, ¿verdad? De que nosotros, las vacunas son parte de una estrategia de prevención, pero no lo son todos. Vacunarme no es lo mismo a estar inmunizado, ¿verdad? Son dos conceptos muy diferentes y pareciera que el señor ministro de Salud, pues, piensa que es igual, vacunar igual a inmunizar, y no es cierto eso, ¿no? Ok, pero entonces debemos estar tranquilos que la vacuna china es una vacuna buena. Para el objetivo de disminuir la probabilidad de morir, de que yo tenga una enfermedad grave que me hospitalice, sí, porque de hecho, y creo que Jorge no me dejará mentir, de que los casos que nosotros hemos visto muchos casos de pacientes que incluso ya recibieron las 2 dosis de CoronaVac y han desarrollado la gran mayoría, una enfermedad leve, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja en el sentido de estar vacunado o no estar vacunado. De ahí que donde nosotros decimos que la mejor vacuna contra la COVID es la que se pone. Vea. Correcto. Mezclar vacunas, se está hablando últimamente de que Bueno, mira, esa es otra cosa. Los únicos datos de estudios científicos que ya comienzan a presentarse, que hablan de mezclar vacunas, es en los esquemas que le llaman esquemas de vacunación heterólogos, pero en esquemas primarios. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acaba de ser publicado un estudio realizado en España, que se llama Combivax, en donde un grupo de personas, la primera dosis que recibió fue de AstraZeneca y la segunda dosis fue de Pfizer, y así completaron ese esquema primario. Y demostró ese estudio, así como otros que han aparecido en Inglaterra también, de que se lograba una buena respuesta inmunogénica, es decir, una buena protección después de recibir las 2 dosis. Pero de datos que, por ejemplo, y es una pregunta bien frecuente que nos hace la población, ¿no? Que nos consultan, mire, yo ya me puse la CoronaVac y fíjese que voy a ir a Estados Unidos y quisiera ver si me puedo poner la de Pfizer o la de Janssen o la de Moderna. Pues en este momento, científicamente, no hay ninguna recomendación que justifique eso. De hecho, el 23 de junio, la semana pasada, el Comité de Expertos de Vacunación de los Estados Unidos se reunieron y discutieron eso
y dijeron que al momento no hay suficiente evidencia científica para recomendar. Vamos a ir al corte y en el próximo bloque quiero hablar de dos cosas, que ustedes nos expliquen cómo está el resto del mundo, cómo está eso, especialmente Estados Unidos y Europa con su vacunación y su número de infectados, y también creo que hablemos de las variantes, porque obviamente el ministro de Salud dijo unos días atrás que no se podía decir que la variante no llegara, va a llegar, estamos tratando, digamos, que sea lo más tarde posible, y estamos hablando de la Delta, que ya es que ni siquiera podemos decir si ya está aquí. Eso es lo que también quería preguntarle. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, sabemos que Estados Unidos ha bajado considerablemente su número de infectados y que está mucho más controlada la situación. Europa, tengo entendido que también, aun cuando la aparición de la variante Delta tiene preocupado a todo el mundo. ¿Es así? ¿Cuál es? Sí y no. ¿Cuál es la situación real en este momento? Analicemos la situación en 3 países. Analicemos lo que está pasando en Israel, analicemos lo que está pasando en Gran Bretaña y Chile. En Israel, después de que se habían preparado ya oficialmente, dado la extraordinaria campaña de vacunación que tuvieron y el éxito que han tenido, se programó la reapertura para el turismo internacional, porque es una nación que depende mucho económicamente del turismo. Se programó la reapertura para el 1 de julio. Y todo iba bien. Los casos habían caído de 2.000, 3.000 al día, cayeron a 38. Hace un poco más de un mes habían dejado de utilizar mascarilla en espacios abiertos. Y todo iba bien hasta hace una semana aproximadamente, cuando estallaron brotes en escuelas que fueron aumentando en forma logarítmica, 50 casos, 150 casos, casi 300 casos. Y entonces la primera cosa que se supo es que estaban siendo causados por el agente Delta. Pero lo que realmente preocupa es que el 60% de los involucrados, de los infectados en este brote de hace una semana, habían sido ya completamente vacunados con Pfizer. Lo mismo sucedió en Gran Bretaña, donde el nivel de vacunación es excelente, alrededor del 47% de la población vacunada, y se preparaban también, ya estaban disminuyendo las medidas drásticas, pero entonces se presentó otro brote que ahora sabemos que también que el 90% de los aislamientos son debido a la cepa Delta. Y luego vamos a Chile. ¿Qué pasó con Chile? Chile ha vacunado aproximadamente, digamos, un poco más de 18 millones de personas con ambas dosis de vacunación. El 90 al 92% de esta vacuna fue CoronaVac. Y al día de hoy siguen tomando medidas intensas, porque hasta hace unos 3 días el 96% de las camas UCI de la nación entera estaban ocupados. Y entonces no se logró el objetivo planteado con la vacunación. Entonces, y todavía podemos hablar hoy de Rusia. La Federación Rusa en este momento está viviendo uno de los más graves brotes de toda la pandemia, y en donde ya se demostró que la cepa dominante es la cepa Delta. Entonces, esto nos ha puesto de cara a una realidad que la comenzamos a vivir. Mire, cuando en diciembre se comenzó a vacunar en el mundo, muchos vimos la luz al final del túnel y dijimos, ya hay vacuna, ya vamos a poder detener esto. Pero 3 meses más tarde hicieron su aparición las llamadas cepas con variantes genéticas o variantes genéticas de la cepa que se conocía, y eso nos hizo volver a la realidad en pocos meses. De tal manera que hoy, de cara a esto que está sucediendo en Estados Unidos, ya la cepa Delta se está imponiendo. Hasta hace unos días el 31% de todas las cepas que se han... Hay muchas cepas, nosotros hablamos de la brasileña, la sudafricana. Las 4 cepas habían sido lo más importantes, hoy se denominan de acuerdo al alfabeto griego, porque hubo un poco de problema con... Cada uno le ponía nombre diferente. No, que si es la inglesa, ya los ingleses sintieron que los miraban feos, y así por delante. Entonces la cepa alfa, beta, gamma y delta. Y hay muchas más en el medio. Pero el problema es que esta cepa Delta
y que incluso ya está mutando, porque ya está la cepa Delta Plus. Sí. O sea que hay preocupaciones de los expertos internacionales que esta cepa llegue a hacerse completamente resistente a las defensas que generan todas las vacunas existentes actualmente, que deben ser llamadas vacunas de primera generación y que fueron hechas en base a la cepa original de Wuhan. Ok, o sea que no podemos tener... No, la gran conclusión es, punto número 1, las vacunas no son suficientes. Punto número 2, hay que cambiar completamente la estrategia de combate en donde ya no es que vamos a vacunar a todo el mundo, sino que también no podemos dejar de lado todas las medidas de prevención. Particularmente se está hablando de las medidas, las intervenciones no farmacológicas, dentro de las cuales, y debo decir con mucha tristeza, se siguen considerando en algún momento, si es necesario, los grandes confinamientos, que pueden ser locales o no, pero que es una realidad que ya nos amenaza. Pero además, el combate a la pandemia debe hacerse en base a modelos, en base a modelaje. ¿Se acuerdan cuando hablaba el doctor Picardo? De ellos modelaron y desarrollaron el concepto de cercos epidemiológicos inteligentes. Sí. Debe haber un abordaje de esta naturaleza y debe de seguirse educando a la población en el sentido de que la sola vacunación no va a alcanzar, por lo menos durante los 6 meses en que faltan de aquí que termine el año, cuando van a salir las nuevas vacunas que ya están en desarrollo, que van a ser multicepas y dirigidas. La primera de ellas es la vacuna Novavax, que se espera su salida, su aprobación para el mes de septiembre, pero viene una gran cantidad de vacunas que ya están siendo preparadas para eso. O sea, doctor Solano, esto viene para largo. No podemos decir estamos entrando en la etapa final, no. Claro, todavía decimos en son de broma, nos falta el delta mentolado, ¿no? Pero no, el cigarrito. Sí, no, en serio, sí, en realidad vamos para largo. Incluso puede ser que en un futuro muy cercano ya tengamos que estarnos aplicando refuerzos de la misma vacuna o igual lo que mencioné en el segmento anterior. En el momento todavía no hay evidencia científica de agregar otras vacunas a un esquema inicial, pero puede llegar a ser de que se nos diga en un futuro como una estrategia para vencer o para fortalecer nuestro sistema inmunológico y vencer a las variantes, el recibir esquemas de otras vacunas. Por eso es importante que la población comprenda que el estar vacunado todavía no me hace inmune a no infectarme. ¿Y saben qué? O sea, nos va a dar una enfermedad leve, sí, pero nosotros podemos infectar a otras personas que no han tenido la enfermedad y a ellos o a ellas sí les va a dar una enfermedad severa, ¿no? Por eso es que debemos de comprender eso. Y el ministerio debería de regular lo que son actividades al aire libre, ¿no? Y donde asisten muchas personas. Ya se habló de algunas. La última, y sí tengo que decirlo porque sí fue una realidad, y yo no tengo de ninguna manera algo en contra de la manifestación que hubo el sábado del orgullo gay, ¿no? Que desafortunadamente ahí no se mantuvieron las medidas de distanciamiento social. Y eso es otro factor que junto con los anteriores que hemos visto, partidos de fútbol, creaciones de la CIFCO del terror, como le llamaron, una feria que armaron allá donde se acumulan muchas personas, todo eso hace que nos relajemos demasiado. Ok. Doctor, se estén dando estas situaciones. Aprovechando que tiene la palabra, la Delta, la variante Delta, dice el ministro, va a llegar, en algún momento va a llegar. ¿Estamos preparados? ¿Es una variante muy peligrosa? Yo creo que, mira, vamos a ver, va a llegar, yo creo que ya llegó, Nacho. ¿Usted cree que ya llegó? ¿Por qué? En Honduras dicen que está. Bueno,
Veamos Honduras. La semana recién pasada declararon que tenían la presencia de 3 variantes, excepto la hindú todavía, ¿sí? ¿Y qué afectó, en primer lugar, en qué afectó a la población de que se haya dicho eso en cuanto a violentar la confidencialidad de las pacientes? En nada. ¿Vea? Panamá sí ha reportado las 4 variantes, Sí. incluida la hindú. México ha reportado las 4 variantes. Estados Unidos ha reportado las 4 variantes. Costa Rica, 3 variantes, excepto la hindú. Entonces, sabemos que con estos países tenemos un gran movimiento migratorio, sobre todo con Estados Unidos. Y recientemente por ahí, un colega, el doctor Wilfrido Clará, epidemiólogo, compartió que los estados en Estados Unidos donde está circulando más la variante Delta, son los estados donde viven más salvadoreños, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo no creer de que ya pueda estar presente en el país eso? Okay. Entonces, lo importante es buscarlo y sistematizar la búsqueda, ¿vea? Y además hacerlo de manera periódica y transparentar la información, informar tanto a los técnicos, a los académicos de este país sobre la situación, como a la población salvadoreña, para alertarla, no alarmarla. Sin duda. Tengo un minuto, doctor, si quiere agregar algo. No, solo que la ciudadanía debe estar consciente de que nos espera un largo camino, por lo menos los próximos 6 meses, de que vamos a estar peleando contra esta pandemia de una manera difícil y que debemos prepararnos psicológicamente para primero poder seguir, apegarnos a los lineamientos que se den para prevenir, y luego que hay manera de combatirla. Esto no significa que si las vacunas no fueron efectivas, estamos derrotados, no. Esto tiene manera de abordarse y ya están en preparación nuevas vacunas y nuevos esquemas. Sepan desde ya que vamos a terminar vacunándonos todos los años, que ya hay naciones implementando una tercera dosis. Chile así lo ha afirmado, República Dominicana lo firmó la semana pasada, van a dar una tercera dosis de una vacuna. Están usando Sinovac, van a hacer una tercera vacuna, y hay otros países en otros continentes. O sea, hay estrategias para combatir esto, pero por el momento y cada uno de nosotros debe poner de su parte, en el sentido de que si nos estamos arriesgando, asistiendo a actividades sociales con aglomeración y falta de medidas de seguridad, pues podemos tener una mala experiencia. Así es. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos al espacio de las preguntas y comentarios del público. Buenas noches, Mao. Noches, vamos con la participación de Alexander Mercado, que nos escribe y dice, parece ser, no, perdón, este se nos filtró de otra conversación. Daniel Andos nos dice, para que ya no haya fiestas y casas donde la gente se puede infectar de COVID, ¿recomendarían un nuevo confinamiento? Arnoldo Mejía nos dice, pregunte a sus invitados si aún siguen pensando que las medidas que se tomaron al principio de la pandemia fueron malas. Eso ayudó a que no estemos como están en otros países. Simón Avelar dice, buenas noches, Nacho. La educación por parte del gobierno y de las municipalidades es grande. La carencia de cultura no ayuda, ya que todos se lo toman sin importancia. Cuando a la población se le dice que no haga algo, es como que se le diga que hay que hacerlo. José Alemán escribe, gracias a Dios tenemos oportunidad de vacunarnos. Hay países que ni siquiera han logrado vacunar a personas mayores. No podemos criticar la vacuna porque sí tenemos ese privilegio de tenerla. Finalmente, Emilio Monterrey nos dice, don Nacho pregunta a sus invitados, ¿cuál sería según ellos al menos 3 recomendaciones concretas para la población, principalmente a quienes están descuidando las medidas? En cuanto a nuevos cierres, ¿ven eso factible? ¿Qué opinan? Saludos y gracias a ambos. Por tiempo aquí cortamos para que nuestros invitados respondan. Ok, doctor Solano. Bueno, yo creo que por ahí hay unas preguntas que coinciden en algunas cosas en cuanto a qué medidas pudieran en un futuro tomarse. Yo creo que es importante, en primer lugar es importante transparentar la información por parte de las autoridades que nos permitan decir cuál es la realidad en que estamos. Al conocer la verdadera realidad, vamos a dar cuenta de cuáles pueden ser las mejores medidas a tomar. Pero si no la conocemos es bien difícil. Pero bueno, yo creo que el Ministerio de Salud debe de ejercer su papel de regulador
y de vigilar y de que se cumplan las medidas de prevención, de distanciamiento social en cuanto a la autorización y supervisión de actividades donde haya presencia masiva de personas, ¿no? Yo creo que deben de regularse y el Código de Salud le da las herramientas necesarias. Cierres completos, mire, es que volvemos a lo mismo. Necesitamos información, ¿verdad? Porque eso va a permitir reconocer, o establecer cuáles son las mejores medidas para poder contener este brote epidémico que llama la atención que el señor ministro dice que técnicamente no hay un rebrote, pero sí hay un aumento de casos, ¿no? Esos son mensajes que no se entienden. Y por ahí decían que si seguimos creyendo que, ¿cómo estamos? Creo que dijeron, había uno que cómo estábamos con respecto al resto de países o las medidas que se tomaron. Mire, yo creo que las medidas que se tomaron hace un año en un principio, ya lo hemos dicho, fueron buenas en el sentido de que se retrasó la llegada del virus a nuestro país. Llegó después de 90, casi 3 meses después de los primeros casos en Wuhan. Pero cuando apareció el primer caso, ahí creemos que hubo un golpe de timón a la deriva, ¿no? Y no se tomaron las mejores medidas para contener esto. Ok, doctor. Bueno, una vez más, el énfasis en que necesitamos tener datos reales y confiables, transparentes, para poder manejar esto de acuerdo a modelos, a esquemas que nos permiten determinar cuáles son las medidas. Miren, los epidemiólogos describen el fenómeno y los salubristas con estos datos planifican las mejores medidas, y eso va a depender de cómo esté la situación en el país, si hay conglomerados aislados que son focos infecciosos en donde podemos tomar medidas focalizadas, y si no, pues esto puede ser, los cierres pueden llegar a ser desde una colonia, desde un barrio, desde un municipio, desde un departamento, hasta la nación entera, si así fuera necesario, siempre y cuando esto obedezca a planificación desde el punto de vista de epidemiología y salud pública. Ningún otro criterio puede obedecer en esto. Y realmente vean ustedes la situación en donde estamos hablando de probables encierros, cuando tenemos un aumento en la incidencia, no cuando solo hay un caso o dos, ¿verdad? Todo tiene su forma de aplicarse y su metodología. Entonces, desde ese punto de vista, no fue posible parar la pandemia y la gran incidencia de lo que hubo durante la primera ola en el país con las medidas que se tomaron. No hubo modificación ninguna. Al contrario, comenzaron a caer los casos en el mes de agosto, cuando todavía estaba pidiendo un mes más de confinamiento, que antes de que eso se llevara a discusión, cayó espontáneamente por un par de meses la situación. Esto tiene que ser obedecer a criterios académicos, científicos, que marcan cómo ir luchando contra este problema. Y lo que hay que hacer se hará si es necesario, pero depende del liderazgo con que se lleve a cabo este problema. Finalmente, nadie está hablando de las vacunas aquí en contra, por el contrario, siguen siendo una medida esencial en el combate para la pandemia. Lo que estamos diciendo es que no es suficiente. Eso es lo que está mostrando el mundo, porque el problema no se va a analizar solo lo que está pasando en El Salvador, hay que analizar lo que está pasando en la región y qué está pasando en el mundo. ¿De quién podemos aprender de los errores y de los aciertos y aplicarlos antes que nos llegue a nosotros acá? Y esto se trata de eso, entonces. Ok. A mí me queda, digamos, como gran enseñanza lo que hemos hablado esta noche, de que por más que se aumente el número de vacunas, el problema no va a terminar. Las variantes, digamos, van a meter nuevos problemas, y esto significa que tenemos que seguir manteniendo las medidas, y seguramente va a ser por muchos años, y lo mismo, digamos, las vacunas. Tendremos que vacunarnos seguramente todos los años, así como se vacuna para la influenza. Exacto. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto. Panameño, muy amable Un por estar esta noche. Doctor Solano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y siempre estamos acá.
Buenas noches. Muy amable, muy amable. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.